El lunes 29 de abril del 2024 eran aproximadamente las 7 de la noche. Yo había prometido que no iba a abrir los resultados sola, pero el teléfono sonó. Era MyChart. Salí al patio de mi casa sola y los abrí. DCIS, carcinoma ductal in situ. No sabía exactamente qué significaba, pero reconocí la palabra carcinoma. Y en ese momento mi vida cambió para siempre. Hoy te cuento todo, desde el principio, sin filtros, sin adornos. Esta es mi historia. Para entender esta historia necesitas conocer a la Josefina de antes del 22 de abril del 2024. Una mujer en movimiento constante, agentes de bienes raíces, inversoras, mamá de 3 hijos adultos, esposa, siempre ocupada, siempre hacia adelante. No tenía síntomas, no me sentía enferma, no había absolutamente nada que me indicara que algo estaba mal en mi cuerpo. Era simplemente otra mamografía de rutina en mi calendario, una cita que uno agenda, hace y sigue con su día. Yo no tenía ni idea de que esa cita me iba a salvar la vida. Y eso es exactamente lo más importante que quiero que escuches hoy. El lunes 22 de abril del 2024 fui a mi mamografía de rutina. Nada fuera de lo normal. Entré, me hicieron el estudio y me fui. Pero 2 días después, el miércoles 24 de abril, me llamaron que necesitaban que regresara para una mamografía magnificada, un estudio más detallado de ciertas áreas. Cuando regresé ese miércoles, me hicieron la mamografía magnificada y también un ultrasonido. Y entonces entró la radióloga a la sala. Lo que me dijo en ese momento fue lo que nunca voy a olvidar. Me dijo que mis resultados no eran concluyentes, que ella no podía categorizarlos, no podía decirme que todo estaba bien y despedirme hasta el próximo año, pero tampoco podía decirme con certeza que algo estaba mal. Me mostró las imágenes y me explicó que había unas calcificaciones en mi seno derecho. Ahora, necesito explicarte algo importante porque esto me parece crucial que toda mujer entienda. Las calcificaciones en el seno no son inusuales. Muchas mujeres las tienen y son completamente benignas. Pero cuando las calcificaciones aparecen agrupadas en clusters, eso puede ser una indicación de que algo merece atención más cercana. Y eso es exactamente lo que tenía yo, un clúster de calcificaciones en mi seno derecho. Entonces la radióloga hizo algo que me pareció muy revelador. Me mostró mi mamografía del año anterior, del abril del 2023, y en el 2023 no había ningún clúster de calcificaciones en esa área. En el 24 estaban ahí, claramente visibles. Algo había cambiado en menos de 12 meses. Y hay algo más que necesito que sepas, y esto es crucial. Las calcificaciones no se detectan en un ultrasonido, solo se detectan en una mamografía. Sé que hay mujeres que evitan las mamografías porque no les gusta la experiencia, y entiendo que no es la cita más cómoda del mundo, pero un ultrasonido solo no es suficiente. Solo una mamografía puede detectar calcificaciones, y en mi caso, esa mamografía me salvó la vida. Ese mismo miércoles, la radióloga me agendó una biopsia para el viernes 26 de abril. Inmediata, sin demora. Cuando llegué el viernes para la biopsia, me explicaron el procedimiento. Me acosté boca abajo en una camilla especial, con la máquina de mamografía debajo. La máquina tomaba y mantenía el seno en cuestión, en este caso mi seno derecho, en posición para que el médico pudiera acceder al área exacta con precisión. De ahí extrajeron células de la zona de las calcificaciones y la enviaron al laboratorio. Mi ginecólogo, quien había ordenado la mamografía original, estaba al tanto de todo lo que estaba pasando. Ese viernes por la tarde me llamaron para confirmar que estaban en espera de los resultados del laboratorio y que me contactarían tan pronto tuviera información. Y entonces comenzó la espera. Un fin de semana largo, estresante, lleno de pensamientos que intentaba controlar. Traté de mantenerme ocupada, traté de no pensar demasiado, pero la realidad es que cuando estás esperando resultados de una biopsia, es muy difícil pensar en otra cosa. El lunes 29 de abril, alrededor de las 7 de la noche, mi teléfono sonó. Era una notificación de MyChart, el portal de salud de mis médicos. Yo me había prometido a mí misma que no iba a abrir los resultados sola, que iba a esperar a estar con alguien, que no me iba a enfrentar a esa información sin apoyo. Pero cuando el teléfono sonó, no pude resistir. Tomé mi teléfono, salí sola al patio de mi casa y abrí los resultados. DCIS, carcinoma ductal in situ. Leí esas palabras y no supe exactamente qué significaban, pero reconocí la palabra carcinoma y también decía que era un tipo de células cancerosas agresivas. El corazón se me fue al piso. Entré a la cocina, me senté y lo primero que hice antes de llamar a alguien fue orar.
Señor, dame claridad, dame paz, ayúdame a entender lo que está pasando. En ese momento entró mi hija a la cocina, me miró y notó que algo estaba diferente en mí, pero yo no le dije nada todavía. Yo no estaba lista. Lo primero que hice fue llamar a mi primo, que es médico, porque necesitaba que alguien me explicara en términos claros qué significa lo que estaba leyendo en esa pantalla. O sea, ¿qué significa esto? Mi primo me explicó que era el DCIS, el carcinoma ductal in situ. Es cáncer de seno en etapa muy temprana. Las células cancerosas están confinadas dentro de los conductos mamarios, donde normalmente se origina el cáncer y no se ha extendido a los tejidos cercanos. Básicamente está a cero. Y en medio de la noticia difícil, me dijo algo que me dio un poco de aire. Que en el mundo de los diagnósticos de cáncer, si tienes que tener cáncer, este era el mejor escenario posible. Detectado temprano, tratable, con muy buen pronóstico. Mi primo también contactó a un oncólogo esa misma noche para que me orientara. Cuando mi esposo llegó del trabajo ese día, le conté todo. Obviamente tuve todo su apoyo desde el primer momento, sin vacilar, sin derrumbarse frente a mí. Y luego vinieron los hijos. Decirle a tus hijos que tienes cáncer, no importa qué edad tengan, es algo que ninguna mamá quiere hacer. Intenté mantenerme fuerte, intenté darle la información sin alarmarlos demasiado, intenté ser la roca que siempre he sido para mi familia, pero por dentro yo también tenía miedo. Eso es lo que nadie ve de las mujeres fuertes. La fortaleza que mostramos afuera no significa que no sintamos miedo adentro, significa que decidimos no dejar que el miedo nos paralice. También le conté a una amiga muy cercana, enfermera de profesión, alguien en quien confiaba completamente y que podía entender el proceso médico desde adentro. Ella me apoyó enormemente durante todo el proceso, pero tomé una decisión muy importante desde el principio. No le iba a contar a nadie más, familia extendida, amistades, hasta que yo tomara mi decisión final sobre el tratamiento. Quería procesar esto en privado. Quería tomar mi decisión sin influencias externas, sin opciones que nublaran mi propio juicio y mi propia fe. Esta era mi decisión y la iba a tomar con Dios y nadie más. El martes 30 de abril, el día siguiente del diagnóstico, mi primo médico me ayudó a conseguir citas inmediatas con un oncólogo especialista y con un cirujano oncólogo. El mismo día, al otro día. Cuando llegué a esa cita, ambos estaban presentes, el oncólogo y el cirujano juntos. Me explicaron en detalle qué era el DCIS y me presentaron mis opciones de tratamiento. La primera opción, lumpectomía. La lumpectomía es básicamente un procedimiento donde el doctor accede y remueve solo el área afectada donde están las células cancerosas. Es el procedimiento menos invasivo quirúrgicamente. Sin embargo, en mi caso específico, iba a requerir entre 14 y 16 sesiones de radiación en mi seno derecho. Y aquí viene una complicación importante para mí. Yo ya tenía un implante en ese seno previo al diagnóstico. Y cuando tienes un implante y recibes radiación, el implante tiende a endurecerse significativamente. El seno puede deformarse y si en el futuro necesitas una reconstrucción en un seno ya que recibió radiación, es un proceso mucho más complicado. La segunda opción era la mastectomía simple o la unilateral, remover completamente el seno derecho, el afectado. Si la biopsia quirúrgica confirmaba que no había extensión del cáncer, entonces no necesitaría quimioterapia ni radiación. Y la tercera opción era la mastectomía bilateral, remover ambos senos, aunque mi seno izquierdo había salido limpio en todas las pruebas. Igualmente, si la biopsia confirmaba que no había extensión, no necesitaría tampoco quimioterapia ni radiación. Me enviaron a casa con una semana para pensar y me recomendaron hacer 3 citas adicionales antes de tomar mi decisión final. La primera cita fue con el médico de radiación, me explicó en detalle cómo sería el proceso de radioterapia si yo elegía la lumpectomía y confirmó lo que ya me habían dicho. Con un implante existente los riesgos eran significativos. La cita número 2 fue con el médico reconstructivo. Esa cita fue reveladora. El médico reconstructivo me explicó que si yo elegía la mastectomía bilateral, él podría hacer una mastectomía con preservación de la piel y el pezón, lo que significa que externamente mis pezones y la piel quedarían intactos. Gracias a la detección temprana, esto era posible. Después de la mastectomía, él entraría al quirófano y colocaría expanders. Los expanders son implantes temporales que se insertan inicialmente desinflados después de la cirugía. Una vez que los drenes
son removidos, empezaría a inyectarme solución salina en los expanders semanalmente hasta alcanzar el tamaño deseado. O sea, lo que me explicó fue que después de la cirugía yo iba a tener 4 drenes, pequeñas bolsas que recolectan fluido del área operada para prevenir acumulación. Estos drenes se quedan hasta que el drenaje sea mínimo y el cuerpo esté sanado correctamente. Entonces, después de un mínimo de 5 meses con los expanders, regresaría al quirófano para la segunda cirugía, la reconstrucción final, donde los expanders serían removidos y reemplazados con los implantes permanentes de silicona. Todo esto era mucha información, señores, para procesar y demasiado para absorber. Pero escuchar todas las opciones con claridad, visitar a cada especialista, me ayudó enormemente a entender exactamente qué implicaba cada camino. Por eso le agradezco a mi oncólogo las sugerencias de hacer las citas con cada especialista para así poder tomar una decisión más precisa y con conocimiento. La tercera cita fue con el médico de genética. Esta cita fue también muy importante, porque ahí me explicaron que si yo resultaba positiva en el análisis genético, específicamente en los genes BRCA1 y BRCA2, eso podría indicar una predisposición hereditaria al cáncer de seno y también al cáncer de ovario. En ese caso, podría ser recomendable considerar también remover también el sistema reproductivo para reducir el riesgo de futuros cánceres. Me hicieron un análisis de sangre y afortunadamente los resultados genéticos volvieron negativos. El médico de genética también me explicó algo que me dio perspectiva, que el 80% de los cánceres de seno son esporádicos, no hereditarios. Simplemente ocurren, como me ocurrió a mí. Durante esa semana, mientras visitaba médicos y procesaba información, también estaba orando. Cada noche, cada mañana, en los momentos de silencio que podía encontrar. Señor, dame sabiduría, dame claridad. Ayúdame a tomar la decisión correcta para mi salud y para mi vida. Mi esposo me apoyó en cada paso, mis hijos también. Y lo más hermoso de todo, nunca intentaron influenciar mi decisión. Me dejaron llegar a ella sola, con Dios. Mi amiga la enfermera y mi primo el doctor también estuvieron presentes, respondiendo a mis preguntas médicas, ayudándome a entender procesos, pero tampoco influyeron en mi decisión final. Esto lo tenía que decidir yo. Con la información que tenía, con la fe que tenía, que sigo teniendo, con el instinto que Dios me había dado, y tomé mi decisión. ¿Cuál fue? ¿Por qué la tomé? Eso te lo cuento en la parte 2 de esta historia. Si aún no estás suscrita, hazlo ahora, porque lo que viene es igual de poderoso. Y antes de cerrar este video, necesito decirte algo que puede salvarte la vida. Si hay una sola cosa que quiero que te lleves de este video hoy, es esta. Nunca saltes tu mamografía. Yo no tenía síntomas, me sentía perfectamente bien. No había ninguna señal visible de que algo estaba mal. Una mamografía de rutina detectó calcificaciones que no se hubieran visto en ningún otro estudio. Si yo hubiera esperado, si hubiera pospuesto esa cita, esas células cancerosas hubieran tenido tiempo para crecer, para extenderse, para convertirse en algo mucho más difícil de tratar. Y sé que hay mujeres que evitan la mamografía porque no les gusta la experiencia, porque es incómoda, porque da miedo. Pero te pido por favor que hagas esa cita, que vayas, que no la pospongas. No porque sea fácil, sino porque tu vida vale más que la incomodidad de ese momento. Una mamografía de rutina me salvó la vida, que también te salve la tuya. Si este video te llegó, dale like y compártelo con todas las mujeres que conoces, familias, amigas, compañeras de trabajo. Esta información puede cambiarle la vida a alguien. Y suscríbete para no perderte la parte 2, donde te cuento la decisión que tomé y por qué. Y déjame en los comentarios, ¿estás al día con tu mamografía? ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que compartí hoy en este video? Yo leo cada comentario y tu historia también importa. Nos vemos en la parte 2. Que Dios las bendiga a todas.